Remain Nameless, un tramione fanfic escrito por Heiju 19, traducido del inglés por Heidi 0503. Capítulo 5, parte 1. Julio de 2007. Afuera estaba cayendo el más terrible chaparrón que se hubiese visto durante todo el verano, pero bajo la entrada del café Hermione lucía más preocupada de lo que Draco nunca antes la había visto. «¿Qué diablos te pasa?» Pero ella no le prestó atención, simplemente siguió buscando más y más en su bolsa mágicamente expandida. «¡Oh, no! ¡No hay forma de que no tenga una!» La gente seguía moviéndose alrededor de ellos al salir o entrar al café, mientras Hermione seguía buscando frenéticamente en su bolso y Draco resoplaba con impaciencia. «¡Oh, no puedo creer esto! ¡Olvidé un paraguas!» Draco sonrió. «¿Quieres decir que en toda la casa, la biblioteca y la oficina que tienes metidos allí olvidaste algo tan simple como un paraguas? Mala suerte, se ve bastante desagradable ahí fuera». «¡Cállate!» Abandonó su búsqueda y luego miró temerosa hacia la tormenta y luego con esperanza hacia él. Su sonrisa solo se profundizó. «De ninguna manera, Granger». De hecho, ella dio un pisotón con su pequeño pie, como una niña. «Vamos, Malfoy, dame tu paraguas. Tengo que presentar mi traducción de runas al enlace de la gente del mar tan pronto como me entre a trabajar». «Ni hablar. No es mi culpa que estás tan mal preparada para los sucesos de esta mañana». «¡Qué caballero eres! ¿No recibiste lecciones de etiqueta durante tu mimada niñez aristocrática?» 2 veces por semana, pero eso no cambia el hecho de que yo también necesito mi paraguas porque, como ya te dije, tengo una reunión muy importante con los representantes del ministerio y los altos mandos de mi compañía esta mañana. Una reunión a la que me vas a hacer llegar tarde, así que suerte, Granger. Draco abrió su propio paraguas y salió a grandes zancadas a la lluvia torrencial, mordiéndose el interior de la mejilla para no reírse. La pequeña señorita Sábelotodo estaba en un gran lío. Había demasiados muggles alrededor para transfigurar, conjurar un paraguas o duplicar el de Draco. Dándose la vuelta para ver el espectáculo, esperó bajo la sequedad y la comodidad de su paraguas negro. Hermione abrió la puerta con cautela, dio paso a una pareja que entró corriendo y luego se quedó congelada bajo el toldo. Era su última defensa contra el aguacero inminente y vio cómo su rostro pasaba del miedo a la resignación sombría. Comenzó a desbotonarse la chaqueta de su traje gris y Draco se dio cuenta con creciente horror de que tenía la intención de usar su pequeña chaqueta delgada para cubrir su cabello, lo que significaba que su blusa blanca debajo estaría completamente expuesta a la lluvia y en segundos lo más probable es que se volvería absolutamente transparente. Era una decisión muy desesperada. Maldiciendo su repentino llamado a la caballerosidad y atribuyéndolo a que no quería llegar tarde, se acercó a ella. «Oh, no seas tan ridícula, Granger, ven aquí». Tiró de ella hacia adelante por su antebrazo y la inmovilizó a su lado, bajo la seguridad de su paraguas. Ella soltó un pequeño grito y tuvo que sujetar su cuerpo y recuperar el equilibrio pasando un brazo alrededor de la cintura y el otro detrás de la espalda de Draco. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras prácticamente los hacía marchar juntos por la calle. Draco se concentró en contar sus respiraciones, pero también en no respirar demasiado, y siempre tenía que concentrarse tanto en solo respirar. «Tengo el control de esto». Era mucho más baja de lo que jamás había notado antes. La parte superior de su cabeza apenas le tocaba la barbilla si lo abrazaba de frente, en lugar que de costado. Que, por supuesto, no era en absoluto la posición en la que se encontraban en este momento. Ciertamente no se estaban abrazando, él simplemente estaba escoltando a una dama necesitada a su trabajo. Era algo cortés y apropiado. No era su maldita culpa que ella eligiera esta mañana en particular para ser olvidadiza. Hermione ajustó su forma de andar ligeramente para que coincidiera con su paso más largo y apretó su agarre sobre él. Sorprendido por el movimiento, Draco contuvo el aliento y al hacerlo inhaló el aroma de su cabello. «Tengo el control de esto».
Cuando estaban en el colegio, Draco siempre había imaginado que el cabello de Hermione Granger olería como un fardo de heno. Ahora se dio cuenta de que era una opinión obviamente estúpida e infantil y se acababa de demostrarse que era absolutamente incorrecto. El cabello de Hermione Granger olía a un tipo de flor que no reconoció, pero si su vida dependiera de ello, diría definitivamente que era un aroma floral. No era nada que recordara de los jardines del Manor mientras crecía, nada que actualmente cultivara en sus propias tierras, y definitivamente nada en los invernaderos de Hogwarts. Entonces, ¿qué era? Yo creo que es seguro para mí irme ahora. Lentamente retiró su brazo de alrededor de él mientras se acercaba a la entrada del caldero chorreante. Sacó uno de sus instrumentos de escritura muggles de su bolso y lo transformó fácilmente en un paraguas. «Gracias, Malfoy. Nos vemos mañana», murmuró y prácticamente corrió en dirección contraria sin esperar respuesta. Y mientras Draco golpeaba su varita en la base de su cuello para que su traje se transfigurara en su túnica de trabajo, se preguntó por qué ninguno de los dos pensó en correr bajo la lluvia y luego realizar una serie de sencillos encantamientos de secado antes de irse a trabajar. Draco estaba tratando de prestar atención. En serio, lo intentaba. Era un privilegio que su jefe lo dejara a él y a algunos más participar en este proyecto de consultoría con el ministerio. Pero no era su culpa que el trabajador del ministerio hablara en ese momento con una voz tan monótona que su mente se vio obligada a divagar para mantenerlo despierto. Y por supuesto, su mente no tenía muchas ganas de divagar, sino más bien de concentrarse en una sucesión de pensamientos en particular. Hermione Granger hizo melena de cabello color miel con aroma floral y ondulado, que había estado sobre su costado esta mañana. Su brazo se había agarrado fuertemente alrededor de su espalda y su torso. Si se concentraba en el recuerdo, todavía podía sentir cómo sus cálidas manos habían apretado ligeramente su camisa de vestir, mientras se aferraba a él para mantener el equilibrio. Ahora conocía la sensación de las manos de Granger sobre su cuerpo. «Tengo el control de esto». Por la jodida barba de Merlin necesitaba echar un polvo. Si tener a una mujer abrazándolo así por unos pocos minutos fue suficiente para distraer sus pensamientos, debería estar realmente desesperado por tener sexo. Probablemente era la novedad de la situación. Nunca había estado tan cerca físicamente de Granger en toda su vida, por lo que probablemente era solo la sorpresa de tener que poner su brazo alrededor de ella lo que le estaba jodiendo la cabeza. De todos modos, nada de eso importaba, porque no había forma de que Granger estuviera sentada en el trabajo obsesionada con que su brazo la hubiera rodeado. La cabeza de Draco se enderezó cuando escuchó a su jefe, Bellamy White Johnson, mencionar su nombre. Dejando de lado todos los pensamientos del roce matutino de las manos de Granger, escuchó mientras su jefe le daba la señal para presentar las finanzas de esta mañana. Durante los años en que no se llevó a cabo la Copa Mundial de Quidditch, muchos países de Europa organizaron varios partidos de exhibición internacionales para recaudar dinero para ayudar a varias organizaciones benéficas. Este año Inglaterra se enfrentaría a Francia y la firma de Draco siempre fue contratada para ayudar a seleccionar jugadores para completar la lista inglesa. Este fue el tercer año en que sus superiores le pidieron a Draco que formara parte del comité de selección, y trajo consigo uno de sus talentos especiales, como un rico heredero de sangre pura que sabía cómo manejar grandes sumas de oro. Draco era muy hábil en la elaboración de presupuestos. Dado que este partido era un evento internacional con el orgullo inglés en juego, los jugadores necesitarían uniformes de equipos adecuados, así como acordar qué modelo de escoba seleccionar para el equipo, más el costo de seguridad, medimagos y otros. Una vez que Draco terminó de repasar su informe preparado para los miembros reunidos de su oficina, el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, además de algunos agentes de relaciones públicas del ministerio, volvió a sentarse y Bellamy le dio un breve asentimiento de aprobación. «¿Alguna otra pregunta sobre el presupuesto presentado?», preguntó Bellamy.
Una bruja del cabello castaño rojizo del Departamento Internacional, que le resultaba vagamente familiar a Draco, levantó la mano desde el otro extremo de la larga mesa de conferencias. El presupuesto se adaptará a nuestras necesidades y no veo ninguna razón por la que mi departamento no apruebe el plan. Quiero presentar una solicitud para agregar un intérprete a nuestras negociaciones con la delegación francesa. Los hechizos de traducción son bastante inútiles cuando se trata de reuniones en persona y nos gustaría un traductor adecuado este año. Ante la mención de la joven bruja de un traductor adecuado, el mago a la derecha de Draco soltó una risita entre dientes. Él le lanzó una mirada a Cormac McLachlan, preguntándose qué diablos había encontrado tan divertido el idiota. Algún otro jefe de departamento habló para responder a la pregunta de la bruja y se produjo una ida y vuelta sobre la búsqueda de un candidato adecuado. Draco puso los ojos en blanco y habló. «Yo puedo hacerlo». Todas las cabezas en la habitación se movieron para mirarlo con recelo. Draco les devolvió una mirada completamente imperturbable. «¿Tú? ¿Tú puedes hablar francés?», preguntó la bruja. «No me ofrecería si no lo hablara con fluidez», lo dijo tan cortésmente como pudo. La bruja lo miró por unos segundos y luego asintió. La reunión comenzó a concluir cuando los trabajadores reunidos recogieron sus notas y regresaron a sus respectivas oficinas. Draco siguió a Bellamy y al resto de sus colegas cuando salían de la sala de conferencias, pero una voz lo llamó cuando llegó a la puerta. «¡Hola, Malfoy!». Era la joven bruja de cabello castaño rojizo que había preguntado por el traductor de francés. Cuando se acercó a él, Draco se dio cuenta de que la conocía. Ella extendió su mano. «Susan Bones, estábamos en el mismo año en Hogwarts». «Oh, bien, mierda. Los mortífagos habían asesinado a su tía, Amelia Bones. Fantástico». Hola», le estrechó la mano con torpeza. «Lamento cuestionarte así frente a todos. Es solo que, después del percance del año pasado con Rusia, debía asegurarme». «¿Qué pasó el año pasado?». En este momento McLachlan pasó junto a la pareja con cejas enarcadas y le guiñó un ojo a Susan. «Es bueno verte, Bones», ronroneó y le dio una sonrisa picardía mientras salía de la habitación. Draco puso los ojos en blanco, pero no era nada comparado con el abierto desprecio que adornaba el rostro de Susan. «McLachlan sucedió el año pasado. Ese idiota me dijo que hablaba ruso con fluidez». «¿Habla ruso?». Susan resopló. «Absolutamente no. No se presentó a la reunión y tuvimos que confiar en esos hechizos de traducción. Fue terrible. Cuando lo confronté simplemente se encogió de hombros y me dijo que nunca mencionó que podía hablar ruso, sino que tenía un gran don para diferentes idiomas, si entendía lo que quería decir». «No comprendo». «Solo quería acostarse conmigo», dijo ella sin rodeos. «Oh». Draco se sonrojó sin saber cómo responder. Susan simplemente se encogió de hombros. «Era un imbécil. De todos modos, gracias por ofrecerte a ser nuestro intérprete. Supongo que estaré trabajando contigo el próximo mes». Ella volvió a estrecharle la mano y luego salió de la habitación. Hermione no le contó a Ginny sobre el incidente del paraguas. No estaba muy seguro de cómo expresaría su propia explicación de lo que había ocurrido. «Bueno, me agarró del brazo y de verdad no tuve más remedio que sujetarlo por la cintura y sí, pude sentir lo delgado y en forma que está debajo de sus trajes caros y sí, olía bastante bien y probablemente piensa que tengo toda la gracia de un babovino borracho por la forma en la que estaba arañando su costosa camisa de vestir solo para no caerme sobre mi propia cara». Hermione resopló y enterró la cabeza en sus manos por un momento. Sonaba tan ridículo que incluso dentro de su propia cabeza no había manera de que Draco Malfoy había pasado todo su fin de semana pensando en sus brazos alrededor de él, por lo que probablemente debería tratar de olvidarse de todo. Pero por supuesto, la estúpida Ginny y sus groseros pensamientos de hace unos fines de semana seguían resonando en su cabeza. Tal vez grosero era un poco exagerado, pero en realidad, ¿Ginny pensaba que Malfoy era atractivo? Hablando objetivamente estaba bien.
Hermione lo podría admitir si le pusieras una varita en la garganta, que sí que la mayoría de la gente consideraría a Draco Malfoy como un hombre atractivo. Tenía una apariencia muy distinta con ese impactante cabello rubio blanquecino, combinado con ojos grises plateados y una tez pálida que de alguna manera le sentaba bien en lugar de hacerlo parecer un vampiro desnutrido. Era agradablemente alto y su rostro tenía todos los rasgos angulosos y además de la línea de la mandíbula de sus antepasados aristocráticos, y se movía bien en sus trajes oscuros hechos a la medida. Y ahora Hermione incluso podría decir que debajo de sus trajes tenía una atractiva musculatura delgada. «No, detente, eso no es apropiado». Hermione suspiró para sí misma y abrió la puerta del café para ver al objeto de sus pensamientos actuales, sentado en toda su postura rígida y de élite en su mesa habitual. ¿Fue su imaginación o su boca realizó la más pequeña de las peculiaridades hacia arriba cuando la vio? «Buenos días». Colgó su bolso sobre la silla frente a él. «Granger, te cortaste el cabello». Sorprendida por su comentario sobre su apariencia, sus ojos abiertos se encontraron con su mirada neutral. La impasibilidad que encontró allí solo la puso más nerviosa. «Oh, quiero decir, sí, lo hice ayer, antes de la cena en la casa de los Weasley. Solo un corte». Hermione apartó la mirada y jugueteó con la correa de su bolso. «Iré a buscar mi té. ¿Quieres algo?» «No, gracias», murmuró, y Hermione trató de no pensar que la mayoría de las mujeres posiblemente también encontrarían atractivo el timbre bajo de su voz. Apartó la mirada y se acercó al mostrador. No era como si Malfoy le hubiera dicho que le gustaba cómo se veía su cabello o que se veía bien en absoluto. Merlin, ¿por qué estaba tan alterada por su comentario imparcial sobre su cabello? Estaba siendo tonta y vanidosa, pero era extraño que se diera cuenta. Cuando estaban saliendo, Ron le había preguntado una vez qué tipo de encanto usaba en su cabello para que siempre tuviera la misma longitud, y ella lo miró como si tuviera 3 cabezas. Hubo un incidente memorable en el que cortó la mitad y volvió a casa con la esperanza de obtener algún tipo de opinión de Ron. Prácticamente tuvo que gritarle que acababa de regresar del salón y que él no había notado nada diferente en su cabello, antes de encogerse de hombros y decir que todavía se veía igual para él. La anciana detrás del mostrador devolvió el brillante saludo de Hermione, pero cuando le entregó a Hermione su masala chai, también le deslizó un plato con un bollo. «Oh, lo siento, no ordené esto». La mujer le dedicó una sonrisa cómplice. «Esto es para ese apuesto novio tuyo, linda. Puede que intente ocultarlo, pero ningún otro cliente mío come mis bollos de arándano como si nunca antes hubiera probado algo tan bueno en su vida». Hermione miró boquiabierta a la mujer. «Él no es mi novio, es solo mí. Quiero decir, nosotros somos... él no es...» balbuceó, pero la sonrisa de la mujer no se desvaneció. «Sí, bueno, sea lo que sea para ti. Da buenas propinas, así que dile que la casa lo paga». Hermione sintió que su rostro se volvía un desafortunado tono rojo. Ella solo era amiga de Draco. «Pero eso no es cierto», dijo una voz sarcástica en su cabeza. «¿Cuándo le dio la impresión de amistad? Él es una especie de conocida familiar, en el mejor de los casos». Hermione suspiró mientras se acercaba a la mesa y ponía el plato frente a Draco. Él levantó una ceja pálida perfectamente arqueada hacia ella. «Deja de admirar sus características». «Tienes una admiradora detrás del mostrador», dijo a modo de explicación y señaló con la cabeza a la mujer mayor. Ella esperaba que él sonriera. Esperaba que él soltara una broma sobre el poder de su apuesto aspecto que le proporcionaba obsequios gratuitos de las ancianas. No esperaba que su rostro palideciera y que pareciera cada vez más incómodo. «No necesito. Bueno, eso fue completamente innecesario. ¿Qué diablos le pasa a esa mujer?» Hermione se encogió de hombros, confundida por su incomodidad. «Estoy segura de que es porque eres un cliente leal y ella es una inteligente mujer de negocios. Dijo que das buenas propinas». Se movió en su asiento y sus ojos se dirigieron hacia la puerta, hacia la salida. «Bueno, ella realmente no necesita estar regalando bollos de lástima a personas como yo». «¿Es porque ella es una muggle?» Su expresión pasó de la incomodidad a la ofensa.
¿Qué demonios, Granger? ¡No! ¿Por qué siempre? Suspiró y se pasó una mano por el pelo rubio. Solo olvídalo, escupió con una tranquila resignación. Merlin, él podría ser tan voluble con esos ojos plateados. Habían caminado en silencio al trabajo y él solo le ofreció un brusco «Hasta pronto, Granger», cuando se separaron para ir a sus respectivas oficinas. Ella supo por la forma rígida de sus hombros cuando se dio la vuelta que algo le estaba molestando. Sus hermosos, definidos y anchos hombros. Hermione regañó a su subconsciente y frunció el ceño el resto de su camino al trabajo. Tal vez finalmente debería aceptar las ofertas de Ginny o Padma para tenderle una cita con alguien si sus hormonas iban a actuar así de ridículas con el maldito Draco Malfoy.